A veces hay momentos en la historia de un país que se deciden no en un campo de batalla, sino en una corte. Un solo caso, una sola familia, puede obligar a toda una nación a mirarse en el espejo y cuestionar su propia justicia. Hoy vamos a ver uno de esos momentos, la historia de cómo la desaparición de un hombre logró desmantelar una estructura de impunidad que llevaba décadas operando en México. A ver, detengámonos a pensar en esto. El protagonista de esta historia es Rosendo Radilla Pacheco. Y esa fue la justificación, así de absurda y escalofriante, que le dieron los soldados cuando lo detuvieron. No fue por un crimen, ni siquiera por una orden de un juez, fue por componer canciones. Pero, ¿quién era Rosendo Radilla? Mucho antes de ser el nombre de un caso, era una persona, un pilar en su comunidad de Atoyac de Álvarez allá en Guerrero. Era un líder social muy activo, ¿saben? De esos que organizan a los caficultores, que le entran a proyectos de salud, de educación, y sí, claro, era un músico talentoso que contaba la vida de su gente en sus corridos. Y es aquí donde la historia da un giro terrible. Vámonos a ese día en específico que lo cambió absolutamente todo, no solo para la familia Radilla, sino, con el tiempo, para todo el sistema legal mexicano. Imaginen la escena. Es el 25 de agosto de 1974. Rosendo va en un autobús con su hijo, un niño de apenas 11 años. Pasan un primer retén militar, todo normal. Pero en el segundo, los soldados lo identifican y lo bajan del camión. Su hijo tuvo que ver cómo se lo llevaban. La última vez que alguien, fuera del ejército, lo vio con vida fue ya dentro del cuartel militar de Atoyac. Otro detenido testificó haber estado con él. Después de eso, el silencio. Cuando Rosendo Radilla intentó defenderse, argumentando que componer corridos no era ningún delito, esta fue la respuesta que obtuvo de un soldado según consta en los expedientes. Una sola frase que lo dice todo. Resume la brutalidad, la arbitrariedad y la total indefensión que se vivía frente al poder militar en esa época. Después de la desaparición, lo que empieza es una verdadera odisea. Y no hablamos de una búsqueda de días o meses, hablamos de décadas. La familia Radilla comenzó una lucha que parecía interminable, una lucha por respuestas, que los llevaría a enfrentarse a un sistema que parecía diseñado precisamente para no darlas. Y aquí está la clave de todo, el mayor obstáculo con el que se toparon, el famoso fuero militar. Para que quede claro, esto significaba que si un militar cometió un delito, incluso contra un civil, la investigación y el juicio se quedaban dentro del propio ejército. O sea, militares juzgando a otros militares. Era un círculo cerrado que, en la práctica, pues garantizaba que no pasara nada. Y este esquema lo explica perfecto. Era un laberinto sin salida para la familia. Cada puerta que tocaban se cerraba. Iban a los cuarteles a preguntar y les decían que no sabía nada. Presentaban denuncias formales y, ¿qué pasaba? Por el fuero militar, el caso terminaba en manos de la misma institución que se lo había llevado. El resultado era siempre el mismo. Nada. Silencio total. A ver, para entender bien todo esto hay que ponerlo en su debido contexto. Lo de Rosendo Radilla no fue un caso aislado. Pasó durante la llamada Guerra Sucia, una época muy oscura en la que el Estado mexicano usó la represión sistemática como política. La desaparición forzada era, de hecho, una de sus herramientas para callar a líderes sociales, activistas o a cualquiera que fuera considerado un opositor. Después de agotar todas, absolutamente todas las opciones en México, la familia Radilla, apoyada por organizaciones de derechos humanos, hizo algo que lo cambió todo. Llevó el caso a una instancia internacional. Y es aquí, después de 35 larguísimos años, donde la historia por fin empieza a dar un vuelco. Hay una fecha clave en esta historia, 23 de noviembre de 2009. Ese día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal más importante del continente en esta materia, emitió un fallo que fue un bombazo. No solo le dio la razón a la familia Radilla, sino que declaró culpable al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo. Y aquí está el corazón del asunto, el verdadero legado de este caso. La sentencia de la Corte fue una orden directa y sin rodeos. México tenía que cambiar su sistema. Se acabó. El fuero militar ya no podía usarse para encubrir violaciones de derechos humanos contra civiles. A partir de ese momento, cualquier militar que cometiera un abuso de este tipo tendría que enfrentar a la justicia civil, como cualquier otra persona. Pero la cosa no paró ahí, ¿eh? La Corte buscaba una reparación completa, así que no solo ordenó investigar y cambiar la ley, también le exigió al Estado seguir buscando los restos de Rosendo, pedir una disculpa pública, reparar el daño a la familia y, algo muy simbólico, honrar la memoria de Rosendo Radilla con una semblanza oficial de su vida. La justicia, en este caso, significaba mucho más que un castigo. Entonces, ¿qué nos deja todo esto hoy?
Bueno, pues el impacto del caso va mucho más allá de los tribunales. Lo que hizo fue redefinir por completo la relación entre las Fuerzas Armadas, la ciudadanía y el sistema de justicia en México. Pensemos un momento en este número. 35. 35 años. Es el tiempo que una familia tuvo que pelear sin rendirse un solo día. Este número no solo representa el tiempo de ausencia de Rosendo, sino la increíble, la admirable perseverancia de una familia que se negó a aceptar el silencio como respuesta. La propia Corte Interamericana lo define con estas palabras tan fuertes. Y es que la desaparición forzada es un crimen particularmente cruel. No es solo secuestrar o asesinar a alguien. Es el intento de borrar a una persona del mapa, de quitarle su identidad, de dejar a su familia en una agonía permanente sin saber qué pasó. Es un crimen diseñado para no dejar huellas y para aterrorizar a todos los demás. Y terminamos con esta pregunta, que se queda en el aire. El caso Radilla nos demostró que la justicia internacional sí puede derribar los muros de impunidad que a veces se construyen dentro de un país. Obligó a cambios legales históricos y reconoció el dolor de una familia. Pero, frente a una ausencia tan prolongada, frente a una vida que fue arrancada y 35 años de angustia, ¿es posible realmente una reparación total? Es una reflexión sobre los límites, pero también sobre el inmenso poder que tiene la búsqueda de la justicia.